Vamos a ver acá métodos planimétricos. Vamos a comenzar con el planteo y algunas consideraciones para encarar los problemas que vamos a hacer. Bueno, los métodos planimétricos se refieren a darle las coordenadas a un determinado punto partiendo de dos puntos o de las coordenadas de dos puntos conocidos. Se clasifican en triangulación, trilateración, poligonación y radiación y detalles. Dentro de triangulación vamos a ver intersección directa o hacia adelante, es el caso que tenemos acá, o si no lateral, lo vamos a ver después. Esencialmente son muy similares y se resuelven utilizando la resolución de triángulos. En este caso tenemos como dato que A y B tienen unas determinadas coordenadas que son XA y A y XB y B. Y podemos medir con instrumentos estacionados en los puntos A y B, podemos medir los ángulos alfa y beta mirando hacia el punto P. Por otro lado, también nos indican, volvemos directamente al problema. Este es el problema que está en el apunte de topografía, el primer apunte de triangulación, y el problema nos da entonces las coordenadas de ese punto, de los puntos A y B, y también el ángulo que forman en los vértices A y B. Y nos dice que yendo de A hacia B, el punto queda a la izquierda. Para poder resolver esto tenemos que incluir este triángulo en un par de ejes coordenados, que yo lo hice en el siguiente esquema. Es muy importante cómo vamos a dibujar este triángulo porque en lo posible tenemos que tratar de hacer un dibujo lo más realista posible con respecto a los datos que nos dan, o sea, las coordenadas. Si pudiéramos hacerlo escala, digamos, y teniendo en cuenta los ángulos, midiendo los ángulos, sería mucho mejor porque nos orienta, hacer un buen dibujo nos orienta para resolver el problema. Estas coordenadas son un par de coordenadas cartesianas. El eje X, que en este caso lo vemos como vertical, bueno, desde ahora en adelante hay que tener cuidado. Siempre este eje que lo vemos como vertical es el eje X y el eje Y, no como en matemáticas se suele usar el eje Y y el eje X en forma horizontal. Bueno, acá el eje X está en forma vertical en la hoja, pero tanto X como Y nosotros tenemos que pensar que son dos ejes que están sobre el plano del suelo, o sea, en un plano paralelo al plano de la tierra, el suelo. Y la dirección que apunta es al norte, o puede apuntar en cualquier dirección, pero vamos a suponer que apunte al norte igual que la aguja de la brújula forestal. A partir de un determinado meridiano medimos que hacia el punto A hay 15.000 metros y de un determinado paralelo medimos que hay también 15.000 metros hacia el norte y hacia el este. Y para el punto B lo mismo, ¿no? Está a una determinada distancia de un meridiano y paralelo que tomamos como referencia. Eso sería la posición o las coordenadas del punto A y B. El problema entonces nos da esas coordenadas, además nos da el valor de los ángulos y nos dice que el punto está a la izquierda. A partir de eso nosotros podemos proyectar, o sea, pensar que el punto P va a tener coordenadas XP y P. Y va a estar, si partimos desde el punto A, va a estar a una distancia del punto A con respecto a X y una distancia del punto A con respecto a Y. Es decir, que si sumamos a la coordenada X del punto A, le sumamos este valor, delta XP, le llamamos, yo voy a estar obteniendo la coordenada del punto, la coordenada en X del punto P. Y si le sumo este valor, digamos, delta IP, voy a obtener la coordenada en Y del punto P. Yo lo planteo, entonces, partiendo de A, puedo partir del punto B, pero vamos a partir del punto A. Y digo que XP es igual a XA, o sea, la coordenada de A,
en X más el delta XP. Y para Y, para la coordenada Y, voy a tener IA más delta IP. En el apunte este problema está resuelto, pero está resuelto, digamos, de una manera más directa. Empieza resolviendo sin explicar, digamos, por qué se hace ese cálculo. Yo acá me propongo comenzar preguntándome cuáles son las incógnitas que quiero resolver y planteando ecuaciones para ver si las podemos ir resolviendo. Un poco a la inversa que está en el apunte. Bueno, lo que sí, otra cosa que podemos ver acá en este dibujo es que si nosotros vemos las proyecciones, por ejemplo de A, y las estiramos, las de B y las de P, también B podría haber estirado acá la proyección, nos quedan formados triángulos también, que son rectángulos. Y con esos triángulos nos vamos a servir de ellos para poder ir resolviendo. Otra cosa que podemos ver que hay ángulos entre la vertical, entre la dirección norte y el lado, por ejemplo, AP, tenemos el azimut, o sea, es un ángulo que es el azimut de A hacia P. Tenemos el ángulo interno, acá tenemos otros dos ángulos, yo a este le puse delta, en el apunte figura como alfa también, figuran los dos como alfa, pero es un pequeño error que hay en el apunte, pero este ángulo digamos, tiene que ser, es diferente de alfa. Digamos. Bueno, a partir de estos ángulos y de estos triángulos, yo voy a encarar la resolución. En este otro dibujo yo me planteo, como primero de todo, que la ecuación que ya teníamos antes, ¿no? Que la suma de delta XP a la coordenada en X de A, voy a obtener XP y para IP lo mismo, sumándole el delta IP a las coordenadas de A en Y. Bueno, yo acá quiero saber, subrayé lo que yo quiero saber, que es delta XP, que es una incógnita para mí, entonces me planteo que, teniendo en cuenta este triángulo, me planteo que el seno del azimut AP dividido el lado AP, que es la hipotenusa, cateto opuesto sobre hipotenusa, ese es el seno del ángulo, de este ángulo, o sea, del azimut. Entonces planteo seno del azimut es igual a delta IP, que es lo que yo quiero calcular, sobre AP, que es el lado AP. Bueno, lo planteo y despejo lo que yo quería saber, delta IP. Lo planteo y digo, me queda que AP por el seno del azimut AP, de A hacia P, va a ser el delta IP que yo necesito. Y para el lado, digamos, el lado adyacente al ángulo, lo planteo a través del coseno. Y me queda que delta XP igual a AP por el coseno del azimut de A hacia P. Bueno, acá no conozco ni AP ni el azimut de A hacia P. Por lo tanto, voy a tratar de averiguar esos valores. Bueno, el azimut, yo veo que 180 grados, o sea, todo esto, si yo le resto delta y alfa, obtendría el azimut. Por lo tanto, lo planteo. De esta fórmula yo no conozco delta. Entonces, trato de averiguar delta. ¿Cómo? Planteando en este triángulo que está aquí, yo planteo la función tangente. Yo sé que la tangente de delta va a ser cateto opuesto a delta dividido cateto adyacente. Cateto opuesto es la distancia entre A y la coordenada entre B y A, ¿no? Sobre el eje Y. Entonces planteo IB menos IA dividido XA menos XB. De esta fórmula despejo D como arco tangente y obtengo ahí el valor de D porque estos son datos del problema. Por otro lado, necesito saber AP. Entonces planteo alguna fórmula que me relacione AP con los ángulos, con algún dato conocido. Tengo el teorema del seno que me dice que el seno de beta sobre el lado opuesto, o sea, AP, que es uno de los datos que me interesa conocer, es igual al seno de lambda sobre AB. Planteo esto y despejo lo que me interesa a mí, AP. O sea, AB por el seno de beta sobre el seno de lambda.
De acá tengo AB y lambda que no los conozco, por lo tanto quiero averiguarlos. Lambda lo puedo averiguar sabiendo que en un triángulo los ángulos interiores, la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados, por lo tanto, si a 180 grados le resto alfa y beta, voy a obtener lambda. Entonces ahí ya me planteo la fórmula para poder obtener lambda. Y por otro lado, sé que en este triángulo acá inferior, que se forma entre A y B, con las proyecciones, ¿no es cierto? Puedo plantear que AB, el lado AB que no lo conozco, lo puedo calcular como AB cuadrado, o planteo, mejor dicho, por Pitágoras, ¿no? AB cuadrado es igual a la suma del cuadrado de estos dos catetos de ese triángulo, que yo los conozco porque son datos. De ahí despejo a B y me queda esta fórmula. Es decir, que resolviendo esta fórmula yo podría resolver el problema. Bueno, pues así está planteado entonces el problema y en el próximo video vamos a ver la resolución.